Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Enrique Vázquez y hoy vamos a hablar de un fenómeno un tanto explosivo. Vengan a ver esto. ¿Alguna vez te has dado cuenta que cuando tú sirves tu refresco en un vaso, y a este refresco tú le pones un popote, el popote se comienza a llenar de burbujas? Y de ser más el líquido o de ser más pequeño el popote, a veces nos podemos dar cuenta que el popote se llega a alzar. Entonces, si nosotros miramos más de cerca, podemos darnos cuenta de que hay muchas burbujas alrededor del popote. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de un popote yo utilizo un limpiapipas? Mira cuántas burbujas se llenan alrededor del limpiapipas. Y si yo lo dejara, se va a volver a alzar. Ahora, si yo utilizo un cordón, puede que pase lo mismo, puede que no. Miren cuántas burbujas se ven en el cordón. Y eso que no entra por completo. Entonces, ahora si yo llego a utilizar algún caramelo, pues vamos a utilizar en este caso un Mentos. ¿Qué creen que pase? Miren la cantidad de burbujas que se forman cuando yo agrego el Mentos a este refresco. Incluso lo pueden escuchar. Estas burbujas están hechas de un compuesto gaseoso que se llama dióxido de carbono. Las empresas o donde envasan los refrescos lo utilizan en el momento de fabricarlas para evitar que nosotros estemos tomando un jarabe todo dulce y sin ese sabor picorcito que es lo que tanto nos gusta de los refrescos. Y con esto pueden llegar a surgir muchísimas discusiones, pero sobre todo preguntando si es un fenómeno químico o un fenómeno físico. ¿Tú qué crees? Si nosotros nos guiamos en la explicación que siempre dan de la parte química de que es una reacción entre la glucosa, que es el azúcar, y el refresco, creo que no podría estar como muy viable por el hecho de que el refresco ya tiene azúcar, entonces no sería como tan por ahí. La pregunta real es por qué se forman estas burbujas de dióxido de carbono. Y en todo caso de que fuera por la parte de la reacción química, yo creo que con cualquier dulce se podría hacer entonces, ¿no? Así que podría funcionar, ¿por qué no? Pero tengo otra explicación que también podría ser muy ajustable a lo que está sucediendo con este fenómeno. Vamos a verla. Entonces, volvamos a esta parte en la que nosotros vamos a meter el Mentos a nuestro refresco. Entonces, sabemos nosotros que los refrescos son bebidas que están carbonatadas, o sea, que tienen CO2, como ya les había comentado. Este CO2 se encuentra disuelto en todo el refresco. Entonces, básicamente esto genera que esas burbujas necesiten un lugar para poder formarse, una superficie para poder llegar a formarse. Y aquí es donde entra el Mentos, entra el popote, entra el limpiapipas, todo lo que a ustedes se les ocurra puede empezar a formar burbujas. Pero eso es por una simple razón. Entonces vamos a ver, si nosotros tuviéramos una vista tan increíble que, no sé, pudiésemos ver a micras o más, podemos llegar a ver esto. Podemos ver que a pesar de que el Mentos por fuera o a nuestra vista del ojo humano se ve como si fuera un dulce liso y el popote también, la realidad es que si nosotros nos acercamos al Mentos vamos a poder ver que tienen algunas grietas. Entonces, cuando el dióxido de carbono entra en contacto con el Mentos y estas grietas, digamos que el dióxido de carbono se almacena en estas grietas y es donde comienza a formar las burbujas. Y lo mejor de esta explicación es que lo podemos hacer de una manera aún más notoria y divertida. ¿Cómo? Claro, yo creo que en varios videos de la internet o de YouTube o donde tú quieras, has podido encontrar
algunos videos donde hacen un experimento con un refresco de cola o una Coca-Cola, una Pepsi y demás con Mentos. Entonces sí, vamos a hacer eso porque es la misma explicación y será lo mejor que pueden hacer. Entonces vamos a agarrar un refresco de cola, vamos a agarrar paquete y medio de Mentos, vamos a agarrar una hoja y pueden utilizar otra hoja o pueden utilizar alguna base para tapar lo que vamos a hacer con esta hoja. Yo aquí estoy utilizando una hoja reciclada y lo que voy a hacer es básicamente enrollar mis Mentos para que yo pueda crear un tubo del tamaño exacto de los Mentos. Entonces una vez terminado el tubo, o sea, esto lo pegan con cinta, sacan el tubo y van a empezar a quitar todos estos y los van a poner aquí. Ustedes van a poder tapar por un lado con unas tijeras, pueden ponerle un círculo aquí para que no se les vaya. Y con la otra hoja de papel van a hacer un círculo o la misma hoja, o pueden utilizar alguna base. Yo estoy utilizando una de cartón para que esto lo podamos poner en la boquilla del refresco de cola, para que no se nos caiga y podamos hacer una eyección directa. Continuemos. Pues bueno, ya que nosotros tenemos armado nuestro tubito, tenemos nuestros Mentos, bueno, nuestro paquete y medio de Mentos, ahí nuestro refresco de cola y nuestra base que nos va a servir para que caiga como verticalmente todos los Mentos, vamos a proceder a hacer las pruebas, ¿sí? Entonces, primero vamos a probar en un refresco que está a una temperatura un tanto baja, que es como entre 20 y 23 grados, porque lo metí al refri por una noche, entonces porque quiero ver cómo es la reacción que va a tener. Después vamos a utilizar la misma cantidad de Mentos para el mismo refresco pero a temperatura ambiente, o sea, uno nuevo pero a temperatura ambiente. Y después vamos a hacer otro con un refresco de marca distinta y uno más con unos Mentos frutales para ver cuál es la diferencia en cada uno de ellos. Y aquí podemos observar que la temperatura influye muchísimo en el proceso de la interacción entre el dióxido de carbono y los Mentos, porque si se pueden dar cuenta no hubo una erupción muy grande, aunque sí la hubo, pero tardó muchísimo en poder generarse. Vamos a ver el que sigue. Aquí nos funciona mucho observar que ya se pudo ver una erupción aún más grande, sin embargo no entraron todos los Mentos al refresco, literalmente solo entraron 5 Mentos por el hecho de que se vertieron de una manera inclinada y fueron cayendo poco a poco, entonces no dejó que cayeran los demás Mentos. Vamos a ver los que siguen. Aquí ya podemos observar que sí entraron los 15 Mentos y salió completamente disparado. Solamente tengan muchísimo cuidado al meterlos, al utilizar el tubo, porque se puede mojar con el refresco. Pero se ve muy increíble. Aquí probamos con un refresco totalmente distinto, con los 15 Mentos también, de una manera vertical. Y miren el tamaño del chorro que salió disparado. Esto quiere decir que también influye el tamaño de la botella. ¿Por qué? Porque no todas las botellas desechan la misma cantidad de dióxido de carbono. Entonces eso depende mucho del volumen de cada una. Y es así como nosotros descubrimos que no es un proceso totalmente químico, sino tiene muchísimo que ver la parte de la superficie de los Mentos y todo el proceso y las interacciones físicas que tiene el dióxido de carbono con estas pastillas de Mentos. Así que ya descubrimos cómo se maneja esto, así que inténtenlo en casa y sigamos haciendo ciencia. ¡Nos vemos!